Muy pronto en la vida se aprende que no es posible tener todo. Se dice puedes tener helado de chocolate o de vainilla, pero no de los dos. De la misma manera, las oportunidades de consumo de los países están limitadas por los recursos y las tecnologías disponibles para ellos. La necesidad de elegir entre oportunidades limitadas se acentuó durante la época de guerra. En las discusiones respecto a si Estados Unidos debía declarar la guerra a Irak en 2003, la gente quería saber cuánto costaría esta. El gobierno afirmaba que solamente distraería 50.000 millones de dólares, mientras que algunos economistas afirmaban que la requeriría hasta 2 billones de dólares. Estas no solamente son montañas de billetes, representan recursos que se desvían de otras fuentes. A medida que las cifras comenzaron a incrementarse, la gente se preguntaba, con toda naturalidad, ¿por qué cuidar la seguridad de Bagdad en lugar de la de Nueva York? Como se desprende de la cita del presidente Eisenhower, que insistía en que la gente entiende que mientras más recursos se destinen a las tareas militares, menos habrá disponibles para el consumo y la inversión en las civiles. Esta elección se describe con más claridad al considerar una economía que produce solamente dos bienes económicos, pistolas y mantequilla. Es obvio cuál consume el gasto militar y cuál el civil. Suponga que esta economía decide dedicar toda su energía a la producción del bien civil. Hay una cantidad máxima de mantequilla que puede producirse cada año, que depende de la cantidad y la calidad de los recursos de la economía y de la eficiencia productiva con la que se utilice. Suponga que la cantidad máxima a producir con la tecnología y los recursos existentes es de 5 billones de libras. En el extremo opuesto, imagine que todos los recursos se dedican a la producción de pistolas. De nuevo, dadas las limitaciones de recursos, la economía solo puede producir una cantidad limitada de ellas. Para este ejemplo, la economía puede producir 15.000 pistolas de un determinado tipo si no se produce mantequilla. Existen estas dos posibilidades extremas. Entre ellas hay muchas otras. Si se está dispuesto a dejar de producir alguna mantequilla, es posible tener algunas pistolas. Si luego se acepta dejar de producir más mantequilla, es posible producir todavía más de ellas. Algunas prácticas de la frontera de posibilidades de producción son las siguientes. En las siguientes gráficas A y B se muestra el país pobre y país de ingresos elevados. En la gráfica A, antes de desarrollarse el país es pobre. Debe dedicar casi todos sus recursos a los alimentos y disfruta de pocas comodidades. En cambio, en la gráfica B, el crecimiento de los insumos y el cambio tecnológico desplazan a la frontera de posibilidades de producción a la derecha. Con el crecimiento económico y una nación se mueve de A a B, incrementando poco su consumo en relación con el aumento en su consumo de lujos. Puede aumentar su consumo de ambos bienes si lo desea. En las siguientes gráficas se muestra la sociedad fronteriza y la sociedad urbana. En la gráfica A, una sociedad con una frontera de producción pobre dedica casi todos los recursos a la producción de alimentos, por lo que le queda poco para bienes públicos como aire puro o sanidad pública. En la gráfica B, una economía urbanizada, moderna, es más próspera y decide gastar una mayor proporción de sus ingresos más elevados en bienes o servicios públicos, como carreteras, protección del ambiente y educación. En las siguientes gráficas, opciones actuales y consecuencias futuras, un país puede producir bienes de consumo actual, pizzas y conciertos, o bienes de inversión, hornos para hacer pizzas y salas de conciertos. En la gráfica A, tres países comienzan teniendo la misma posibilidad de producción. Tienen la misma frontera de posibilidades de producción que muestra el panel de la izquierda, pero a distintas tasas de inversión. El 1 no invierte para el futuro y se queda en A, limitándose a reponer las máquinas. El 2, situado en A2, se abstiene moderadamente de consumir e invierte algo. El 3 sacrifica una buena parte de su consumo actual e invierte mucho. En la gráfica B, en años posteriores los países